el proceso de la fe 3.1, vamos a estar hablando acerca de la unción. ¿Qué es la unción? Les voy a invitar a que vayan conmigo a Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra durante estos próximos minutos. Te pedimos que tú sanes, que tú liberes, que tú actives fe, que tú despiertes, Señor, el hombre interior, que tú nos despiertes en el Espíritu, que tú nos avives, Señor, en el poder de la unción de tu Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Pero Amén. primero les quiero explicar lo que es el yugo y cómo la unción lo pudre. ¿Qué es el yugo y cómo la unción lo pudre? El yugo es el instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera. El yugo es el instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta. Esto es lo que se utilizaba en la agricultura primitiva para arar terreno, para preparar terreno. Se tomaba el yugo, y esto era un aparato de madera que se utilizaba para juntar dos bueyes, y entonces mantenía esos dos bueyes conectados, y la persona que estaba atrás agarraba con sogas lo que estaba llevando, lo que estaba alando estos bueyes con este yugo. Y la persona que venía atrás iba entonces dirigiendo a los bueyes, ¿con qué? Con el yugo. Así que el yugo es lo que se usa para poder controlar un animal, específicamente para controlar la dirección en la cual se va llevando ese animal. Se usa para controlar el animal y se usa para controlar la dirección en que va llevando ese animal. También el yugo significa el dominio o la opresión que una o varias personas ejercen sobre otras. El dominio o la opresión que una o varias personas ejercen sobre otras. Así que en este versículo de Isaías capítulo 10, versículo 27, cuando dice que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo será quitado de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, está hablando acerca de el yugo que estaba sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Si usted lee Isaías capítulo 10, habla de cómo el reino de Asiria estaba ejerciendo dominio sobre el pueblo de Israel, y esto era una palabra profética sobre el pueblo de Israel que anunciaba que a causa de la unción que se manifestaría y se desataría en el pueblo de Israel, el yugo sería podrido, sería quitada la opresión que estaba sobre el pueblo de Israel. Y esto es algo muy poderoso. Esto es algo muy poderoso. Esa palabra yugo es la palabra hebrea shemen, que significa dos cosas. Significa aceite y significa grosura. Significa aceite y significa grosura. Y en el contexto del versículo original en hebreo, las palabras exactas lo que están diciendo es que el yugo sería quitado a causa de la grosura, a causa del crecimiento, a causa de la prosperidad del reino de Israel. Yo siento a Dios aquí. A causa de la prosperidad que se manifestaría, a causa del incremento, a causa de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, el pueblo sería crecido, sería aumentado de tamaño, se formaría en algo con mayor grosura, y a causa de la grosura el animal ya no va a caber dentro del yugo. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero yo declaro esta palabra sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. A causa del crecimiento del animal, ya entonces el animal no cabe dentro de ese yugo, y como no cabe dentro de ese yugo, el animal crece a causa de la grosura, a causa del crecimiento, a causa del incremento, se rompe, comienza a ejercer fuerza, comienza a ejercer presión. ¿Qué es lo que ejerce presión contra el yugo? Tu crecimiento.
Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cada vez que tú subes de nivel, cada vez que una prueba de fe a ti te eleva a otro nivel, cada vez que un proceso a ti te hace crecer, aquello que te hace crecer está creando resistencia contra aquello que te limitaba. Está creando resistencia contra aquello que te aguantaba, contra aquello que te limitaba. Y aquello, en la medida en que tú sigues creciendo, aquello que viene durante estos últimos años, que lleva tratando de aguantarte, comienza a recibir la presión de tu crecimiento. Y a causa de tu crecimiento no tiene otra alternativa. El yugo se tiene que romper. Y yo declaro sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús que el yugo se rompe a causa de tu crecimiento, a causa de la grosura, a causa del incremento de Dios sobre tu vida. Comienzas a crecer y Dios te lleva a nuevos niveles en gloria. Y se rompe lo que durante tiempos pasados lleva limitándote. Esa depresión que durante tiempos pasados te lleva limitando. Esa enfermedad que durante tiempos pasados te lleva limitando. Esos vicios y esas adicciones que durante tiempos pasados te llevan limitando. En el nombre poderoso de Jesús, a causa del crecimiento, a causa de la bendición de Dios que viene con la unción, a causa de la bendición de Dios que viene con la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, las limitaciones se tienen que romper. Las limitaciones se tienen que romper. La opresión se tiene que romper. En el nombre poderoso de Jesús eres libre. Yo declaro esta palabra sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. En el 2005 yo tuve un encuentro con la unción. Yo llevaba ya aproximadamente un año de convertido. El primer día que yo llegué a ese programa había un culto y trajeron un recurso invitado, trajeron un evangelista. Y me dijeron que yo me podía quedar en mi casa, en el cuarto, en la habitación me podía quedar acostado. Pero yo sentía en mi interior que algo tenía que suceder. Yo tenía que estar en ese culto, yo tenía que estar presente con ese evangelista en ese culto. Y llegué a ese lugar y yo honestamente no recuerdo lo que predicó el evangelista, pero sí sé que había un fuego ardiendo por dentro de mí que yo no me podía contener. Y cuando ese evangelista hizo el llamado y él llegó, entonces él hizo el llamado para que todo aquel que quisiera pasar adelante. Cuando yo llegué allí adelante, yo sentía un fuego que ardía en mi interior. Y cuando ese hombre puso sus manos sobre mí para orar por mí, vino algo sobre mí que fue algo tan y tan poderoso que yo no me pude quedar de pie. Yo no me pude quedar de pie. Yo tuve que caer al piso. Y fue algo impresionante. Yo me revolqué por el piso. Sillas salieron rodadas porque yo me revolqué por el piso. Y aquello se movió por todas partes. Y fue algo sumamente impresionante, que yo estuve bajo el fuego de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Estuve allí por casi una hora en el piso, que yo no me podía levantar. Se acabó el culto esa noche. La gente se fue y yo todavía estaba allí, revolcándome en el piso a causa de la unción que había caído sobre mí ese día. Algo muy poderoso sucedió, y es que eso despertó en mí algo muy poderoso en mi interior. Despertó en mí un hambre espiritual, despertó en mí un nuevo nivel de fe y un nuevo nivel de entrega. A partir de ese encuentro, yo tomé la decisión de hacer un ayuno de 40 días. Tomé la decisión de hacer un ayuno de 40 días, porque yo necesitaba un milagro de Dios. Yo necesitaba un milagro de Dios. Yo necesitaba que Dios me liberara. Yo llevaba ya más de un año encerrado en programa y yo quería ya ser libre. Yo anhelaba esta libertad. Yo anhelaba volver a la universidad. Yo anhelaba volver a recuperar mi vida. Yo anhelaba estar con mi familia nuevamente. Yo anhelaba ser libre. Yo anhelaba. Ya yo no quería volver a ser igual. Y yo comencé a orar. Y yo comencé a separar un tiempo. Me propuse hacer un ayuno de 40 días. Yo ni sabía lo que yo estaba haciendo. En vez de desayunar, yo me metía en el templo a orar.
en vez de desayunar, yo me encerraba en ese lugar. Había un templo en el programa y yo me metía allí solo. Ponía música cristiana, abría la Biblia y allí en ese templo yo simplemente me metí allí a orar. Y yo comencé ese ayuno de 40 días clamando por mi milagro, clamando por libertad, clamando para que Dios me liberara de lo que yo pensaba que era mi opresión real. Yo pensaba en ese tiempo, y mira cómo esto funciona, yo pensaba en ese tiempo que mi opresión era el sistema de corrección. Yo pensaba en ese tiempo que mi opresión era el hogar de rehabilitación en donde me tenían encerrado. Yo pensaba en ese tiempo que mi opresión era que yo tenía que rendirle cuentas a una oficial de probatoria. Y yo comencé mi ayuno clamando por mi libertad de todos estos sistemas. Pero algo ocurrió. Y fue que a causa de yo haberme metido no solamente en oración, sino que yo me metí en ayuno y oración, todo aquel que se mete en ayuno se arriesga a ser transformado. Te lo voy a repetir. Todo aquel que ayuna se arriesga a ser transformado, se arriesga a ser corregido, se arriesga a ser quebrantado en la presencia de Dios. Y lo que comenzó en ese ayuno de 40 días como un clamor para que Dios me liberara del sistema de corrección, terminó siendo un clamor pidiéndole a Dios, clamando delante de Dios para que me liberara de lo que realmente era mi opresión, que eran mis ataduras interiores. Yo no me di cuenta en la transición cómo esto ocurrió. Yo lo que sé es que la primera semana yo tuve un nivel de experiencias y persistí y perseveré. Y de momento para la segunda semana ya yo sentía que había algo más de Dios. Y de momento ocurrió un giro en mi clamor, ocurrió un giro en cuanto a mis peticiones. Y de momento, sin yo darme cuenta, en vez de pedirle a Dios que me liberara de ese programa de rehabilitación, yo comencé a pedirle a Dios que me transformara. Yo comencé a pedirle a Dios que me transformara. Yo comencé a decirle a Dios, y yo no te puedo explicar de dónde salió este clamor. Lo único que te puedo decir es que no era un clamor personal, no era algo mío, propio de mi personalidad. En otras palabras, no era mi carne. Yo comencé a pedirle a Dios, yo comencé a decirle a Dios, ya no quiero ser igual. Yo comencé a decirle a Dios, Señor, ya yo no quiero ser igual. Ya yo no quiero ser igual. Me he cansado de mi vida. Me he cansado de ser como soy. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Mi intercesión cambió, mi clamor cambió, mis peticiones cambiaron. Y ya para mi segunda semana de ayuno ya yo estaba haciendo oraciones diferentes. En mi tercera semana de ayuno ya yo estaba entregado por completo al Señor, teniendo unas experiencias tan y tan sobrenaturales. Ayer yo pasé la tarde aquí hasta por la noche en el templo orando para pedirle a Dios dirección, palabra y unción para ministrar. Y tuve unas experiencias bien diferentes a las que yo tuve aquel día. Pero nunca se me olvida las experiencias que yo tuve aquel día. Fueron unas experiencias físicas. Y esa es la única palabra que se me ocurre para explicarte esto. Era algo tangible. Y durante estas últimas temporadas, en ocasiones yo le he pedido a Dios que me permita tener esas experiencias una vez más. El asunto es que Dios nos va dando experiencias según nuestro nivel de madurez y según nuestro nivel de revelación. Y ayer, cuando yo comenzaba a pedirle a Dios que me diera esas experiencias otra vez, eran unas experiencias que yo podía literalmente sentir a Dios allí. Eran unas experiencias que rayaban en lo psicodélico. Era algo tan y tan fuerte, era algo tan y tan poderoso. Yo sentía fuego ardiendo por mi interior. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Yo sentía como cuando se te duermen las piernas. Esas hormiguitas yo las sentía, pero de pie a cabeza. De pie a cabeza. Y entraba en tal intensidad
de esa experiencia que era algo fisiológica, era algo que yo podía literalmente sentirlo en mi cuerpo, a tal intensidad que yo me desmayaba. Yo me iba en descanso, yo solo. No había nadie allí, no había un pastor que pusiera las manos sobre mí, no había un líder que orara por mí, no, era yo solo allí clamando en la presencia de Dios. Y entraba en unas dinámicas del Espíritu tan y tan poderosas que yo caía en descanso, yo caía en el Espíritu como desmayado. Y yo cuando de momento yo abría mis ojos, habían pasado horas, toda la mañana allí. Cuando yo abría mis ojos y yo miraba el reloj, ya era hora de almorzar. Y yo estaba allí tirado en el piso sintiendo todo ese fuego y toda esa electricidad por todo mi cuerpo. Era una cosa impresionante. Era la unción del Espíritu Santo. Oh, era el bautismo del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo allí. Una cosa pero impresionante. Algo que provocó tantos cambios en mi vida. Me llevó a tomar tantas decisiones. Esos 40 días me llevaron a hacer tantos y tantos cambios en mi vida, cambios radicales. Yo no volví a ser igual. Eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque la unción me estaba llamando a un mayor nivel de entrega. Y hay un principio poderoso allí. No hay unción sin entrega. Esto se desató porque yo pasaba horas en la presencia. Horas en la presencia de Dios, simplemente con mi Biblia y con la música cristiana sonando. No había más nadie allí, no había culto, no, era yo allí en la presencia de Dios. Y mientras más yo buscaba a Cristo, más Cristo se me revelaba. Yo recibía más. Me transformó por completo. Esos 40 días transformaron mi vida por completo. La unción es poderosa. Alguien diga conmigo, la unción es poderosa. Hay un personaje de la Biblia con quien yo me identifico mucho, porque la unción también lo sacó de lo peor. Yo soy un amante de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios fue lo que hizo el milagro en mi vida. 9 años de adicción a las drogas, al alcohol, a las pastillas. Al final, esos últimos años de mi tiempo de adicción, yo me estaba metiendo por lo menos 5 o 6 sustancias todos los días. Por lo menos 5 o 6 sustancias todos los días. Yo no podía vivir sin la droga. Yo no podía vivir. Era una cosa ridícula. El nivel de atadura. Todas mis relaciones se dañaron. Yo perdí todo en ese tiempo. Hasta mi libertad. El 6 de mayo del 2003, cuando a mí me vinieron a arrestar, yo lo perdí todo a causa de la adicción. Y cuando yo miro lo que yo era antes, en estos días yo me puse a mirar la foto que me tomaron el día de mi arresto, la foto que me tomaron en el cuartel. Cuando yo miro de donde Dios a mí me sacó, ¿cómo es posible eso? Y todavía yo conozco gente que después de tantos años todavía están allí. ¿Cómo Dios lo hizo? Lo hizo con la unción. Oh, me siento a Dios aquí. ¿Cómo Dios lo hizo? Lo hizo con la unción. ¿Por qué? Porque la unción es poderosa. Hay un personaje de la Biblia, como les mencioné, que me encanta, es Saulo de Tarso. Porque la unción sacó a Saulo de Tarso de una condición completamente quebrantada también. Él lo sacó de lo peor. En Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, voy a comenzar a leer. Y vamos a ir desglosando aquí, sacando algunas cosas, algunos principios poderosos acerca de lo que hace la unción. Algunos principios poderosos acerca de lo que hace la unción. Hechos capítulo 9 versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos
a Jerusalén. Y aquí nosotros vemos este personaje de Saulo de Tarso, un fariseo con una posición muy alta de autoridad en la sinagoga, en el sistema religioso de los judíos. Y los judíos en ese tiempo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, estaban siendo amenazados por el movimiento, por lo que ellos llamaban el camino. Todavía no les llamaban cristianos, les llamaban el camino, los que son del camino. Ellos eran los que habían decidido seguir a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los que seguían a Jesús eran conocidos como aquellos que eran del camino. Y esto era una amenaza contra el sistema religioso judío. ¿Por qué? Porque se les estaban convirtiendo a Cristo. Los judíos estaban recibiendo el evangelio, los judíos estaban recibiendo la gracia y estaban recibiendo salvación, estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo y estaban recibiendo este camino y siguiendo a Jesús y cambiando su vida, quitándole la autoridad al sistema religioso para establecer una relación con el Señor Jesucristo. Y esto era una amenaza contra todo el sistema religioso de ese tiempo. Y se levantaron unos muy celosos, muy aferrados al sistema, entre ellos este hombre Saulo de Tarso. Y cuando nos describe aquí en Hechos capítulo 9 versículo 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él estaba respirando, mira esto, respirando amenazas y muerte. ¿Qué es un respiro? Un respiro es el aire que pasa por tu interior. ¿Qué era, en otras palabras, lo que cargaba este hombre Saulo de Tarso por dentro? Él cargaba por dentro amenazas y muerte. Saulo de Tarso fue el hombre que aguantó las vestiduras de Esteban mientras lo apedreaban. Saulo de Tarso era el hombre que no tenía ningún tipo de remordimiento ante ver la muerte y específicamente el asesinato de los cristianos. Su asignación, su misión en la vida era ir a buscar a los del camino y llevarlos presos o a como dé lugar, vivos o muertos. Yo me voy a llevar a todos los que yo pueda. Este era el nivel en el que se encontraba este hombre, Saulo de Tarso. Este hombre, Saulo de Tarso, con muy buenas intenciones, porque él estaba tratando de proteger la esencia de lo que él pensaba que era correcto. Él estaba tratando de proteger su religión. Y con las mejores intenciones del mundo, este hombre se había convertido en un asesino. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y recibió, allí él tuvo un encuentro con la unción que vino sobre él en ese momento. Y mira esto, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase lo que significa es que dura cosas es dar patadas contra espinas. Te estás haciendo daño, Saulo. En otras palabras le estaba diciendo Jesús: te estás haciendo daño. Tú piensas que estás haciendo algo correcto, pero realmente te estás haciendo daño. Estás tratando de atacar algo que Dios ha enviado para bendecirte. Estás tratando de atacar algo que Dios ha enviado para bendecirte. Santo Dios. En el versículo 6, mira esto. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Número 1, aquí el primer principio que te voy a traer. ¿Qué es lo que hace la unción?
La unción genera disposición a ser transformado. Te lo voy a repetir. La unción genera disposición a ser transformado. Esto fue lo primero que hizo la unción. Él, temblando y temeroso, lo primero que salió allí de la boca de Saulo, primero se quiso identificar: ¿quién eres, Señor? La unción va a traer una revelación de Cristo, y la unción va a generar una disposición a ser transformado por este Cristo que estamos conociendo. Va a generar una disposición. Por eso lo que le dijo Saulo en ese momento fue: ¿qué quieres que yo haga? La primera evidencia de que alguien ha sido tocada por la unción del Espíritu Santo es que esta persona inmediatamente va a recibir una disposición a ser transformada por el Señor. La evidencia de un encuentro real con el Señor, la evidencia de que hemos tenido un encuentro real con la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo es lo que nos está impulsando, es lo que está guiando nuestros pasos. Es que primero que nada, primordialmente, vamos a estar dispuestos a ser transformados por el Señor. Mientras tanto, es mera religión. Te lo voy a repetir. Mientras tanto, es mera religión. Religión sin transformación es solamente, no tiene lógica. Esto no es lo que Cristo vino a traernos. Conocimiento teológico sin transformación es solamente religión. Y Jesús no vino a traernos una religión. Jesús vino a traer un reino. Y lo que Jesús comenzó a predicar, cuando Él comenzó a predicar, sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La evidencia de que el reino te ha tocado, la evidencia de que el poder del reino ha venido sobre ti, la evidencia de que el poder del Espíritu Santo ha venido sobre ti, la evidencia de que el poder de la unción del Espíritu Santo se ha acercado a ti, es que va a producir arrepentimiento. Va a producir arrepentimiento. Va a producir arrepentimiento. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace la unción. Va a producir arrepentimiento. Antes de nosotros ponernos a evaluar a otras personas, antes de nosotros ponernos a hacer señalamientos, antes de nosotros ponernos a juzgar a otras personas, el Espíritu Santo todo lo comienza desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no comienza nada. Dios no comienza nada desde afuera hacia adentro. Dios comienza todo desde adentro hacia afuera. Y por eso ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso, lo primero que hizo fue despertar en Saulo de Tarso una disposición a ser cambiado. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dame instrucciones nuevas. En otras palabras, esto, señoras y señores, esto es arrepentimiento. Es nuestra disposición a recibir instrucciones nuevas. Yo vengo con una asignación, yo vengo con una misión en la vida. Yo vengo ahora mismo y yo he recibido unas instrucciones, un propósito, una misión, y yo voy con estas determinaciones. Pero un encuentro con el Espíritu Santo te va a cambiar los planes. Un encuentro con la unción del Espíritu Santo, cuando la unción del Espíritu Santo te quema de verdad, cuando te llena, cuando te consume, lo primero que va a consumir es tu propia voluntad. A mí me quebranta cada vez. Ayer mismo yo tuve una experiencia aquí con el Espíritu Santo. Les decía ahorita que le pedí a Dios las experiencias que yo tenía en mis primeros años como nuevo creyente. Y el Señor me decía: es que esas no son las experiencias que tú necesitas hoy. Las experiencias que el Espíritu Santo a mí me dio como nuevo creyente fueron tan y tan intensas. ¿Por qué? Porque el Señor me conoce a mí. El Señor sabía que yo venía de 9 años de adicción a la droga.
teniendo todo tipo de experiencia psicodélica, teniendo alucinaciones, viendo cosas completamente extrañas, borracheras que usted no se imagina, locuras. Y el Señor sabía que para enamorar a un loco como yo, me tenía que dar experiencias intensas. Me tenía que consumir en un fuego que me convenciera a mí de que Él es mejor que la droga que yo había llegado a amar. El Señor me tenía que convencer a mí de que su presencia es mejor que la droga que yo había llegado a adorar. Porque yo llegué a adorar la droga. Yo adoraba la marihuana, yo adoraba todo este tipo de cosas. Ese era mi Dios. Y el Señor tenía que encargarse de enamorarme con su presencia. ¿Cuáles son las estrategias que el Espíritu Santo está intentando contigo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo el Espíritu Santo está tratando de enamorarte a ti? ¿Cómo es que el Espíritu Santo te está tratando de llamar la atención? ¿Cómo es que el Espíritu Santo está tratando de atraerte a Él? Él está tratando. Te lo digo con seguridad, te lo digo de parte de Dios. Te estoy buscando, hija mía. Te estoy buscando, hijo mío. Estoy tratando de convencerte. Estoy tratando de convencerte de que yo soy mejor que aquellos dioses que tú llevas adorando durante todo este tiempo. Yo soy mejor. Yo soy tu paz. Y la paz que yo te ofrezco no es como el paz que el mundo te ofrece. Esto es otra cosa, hija mía. Esto es otra cosa, hijo mío. Te estoy llamando. Dulzura es lo que tengo para ti. Deleite en mi presencia es lo que tengo para ti. Lo que te espera en un encuentro con mi unción es algo que tú no vas a querer salir de aquí. En mis experiencias que yo tuve con el Espíritu Santo ayer, aquí, que estuve como 4 horas aquí en la presencia de Dios. Estuve como desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde tirado en el piso. Bueno, no. Estuve las primeras 2 horas tirado en el piso. Me paré porque el Señor me había dado ya instrucciones. El Señor me había dado palabra. El Señor, de hecho, cuando yo le reclamé y yo le dije: Señor, pero dame de esas experiencias físicas que tú me dabas antes, de esas experiencias tan emocionales que tú me estremecías por completo. Y el Señor me decía: es que eso no es lo que tú necesitas ahora. Tú estás en otro nivel de madurez. Ahora lo que necesitas es palabra e instrucciones divinas. Y el Señor me dio palabra, me dio la palabra que estoy predicándote hoy. Me dio instrucciones para resolver un problema que tenía. Me confrontó. Las instrucciones que me dio fueron: pídele perdón a fulano. El Señor va a aprovechar el tiempo cuando tú estás en su presencia para darte muchas veces instrucciones que tú no quieres escuchar, para darte instrucciones que te van a quebrantar, para darte instrucciones que te van a humillar. Y allí en la presencia de Dios, Dios me dijo: pídele perdón a fulano. Y yo no entendía por qué yo tenía que pedirle perdón, pero esa fue la instrucción. Y yo sé reconocer la voz del Espíritu Santo ya. Yo sé reconocer ya la voz del Espíritu cuando me habla y me dice que tengo que hacer algo. Lo tienes que hacer y punto. No es lo que tú quieres, pero es lo que necesitas. Y lo hice. Me levanté, envié un mensaje, y ese mensaje desencadenó una serie de procesos que llevaron a la solución de un problema. Llevaron a establecer claridad y solución en un conflicto. Ya sabemos lo que hay. Se resolvió.
En la presencia de Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar las estrategias. Dios te va a decir que Dios te va a dar las palabras correctas para decir en el momento oportuno. Y te va a llevar a resolver los conflictos. Pero tenemos que meternos a tener esas experiencias, esos encuentros con el Espíritu. Tenemos que asumir el riesgo de meternos en el fuego de la unción. 2 horas en esa dinámica. Me paré, apagué las luces, apagué el abanico, cerré la puerta, me iba a ir, me estaba a punto de montarme en el carro. Y el Señor me habló y me dijo: todavía no has intercedido por tu iglesia. ¿Está bien? Eran como las 4 de la tarde. Yo no había almorzado. Y yo le dije a Dios: está bien. Cerré la puerta de la guagua, volví a abrir la puerta de la iglesia, entré, ni prendí las luces. Estuve casi 2 horas más aquí, intercediendo nombre por nombre, familia por familia, petición por petición, comenzando con mi propia familia, con mi esposa, con mis hijos y por ahí para abajo, intercediendo por todos los que me están acompañando hoy y todos los que no están aquí, los que están conectados ahora mismo. Estuve orando por ti, iglesia. El Señor nos va a llevar, y lo que va a despertar en nosotros cuando tenemos un encuentro con la unción es esta disposición a romper nuestros planes. Yo no había almorzado. ¿Te crees que a las 4 de la tarde yo no tenía hambre? Yo tenía un plan. Mi esposa había cocinado un plato poderoso de comida. Pero la unción va a producir una disposición a ser transformado. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo tengo mis planes, pero de momento estoy dispuesto a cambiar mis planes para que los planes de Dios se cumplan en mi vida. El versículo 6, yo siento la presencia de Dios aquí de una manera impresionante. En el versículo 7 de Hechos capítulo 9, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No lo podían ver. Escuchaban la voz de Jesús que le hablaba a Saulo, pero no podían ver a nadie. En el versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Saulo de Tarso iba por su camino muy seguro de los planes que tenía. Saulo de Tarso iba por el camino con una visión bien establecida. Pero lo segundo que va a hacer la unción es que la unción va a cambiar tu visión de vida. Te lo voy a repetir. La unción va a cambiar tu visión de vida. Saulo de momento cuando se levanta se dio cuenta que no podía ver a nadie. Y él venía por el camino muy determinado en su visión, muy determinado en la manera de ver las cosas. Pero un encuentro con la unción de momento lo dejó ciego. Y la unción nos va a dejar ciegos a nuestra manera de ver la vida, ante nuestra visión de vida, ante la manera en que nosotros vemos las cosas. Un encuentro en la visión, un encuentro con la unción va a cambiar por completo nuestra visión. Habían unos planes que yo tenía antes de llegar a Cristo. Habían unas metas que yo tenía. Voy a abrir mi corazón contigo a mayor intimidad. Yo conocí a Jesús en el programa. Yo llegué a ese programa en marzo 2004. Más o menos en mayo 2004 yo conocí a Jesús y yo me convertí a Él. Pero todavía en octubre de ese mismo año, o sea, meses después, ya yo era cristiano, pero todavía yo no había muerto a mis planes personales.
Todavía yo estaba esperando el día de salir de aquel programa de rehabilitación para volver a llamar a la persona que me suplía la droga. Incluso en el programa yo había hecho nuevos contactos y yo tenía mis planes de llamar, de conectarme con estas personas para volver a lo mismo, para llevar mi negocio de venta de drogas, llevarlo al próximo nivel. Yo todavía tenía toda esta basura en mi mente. No fue hasta que tuve un encuentro con la unción en mayo 2005, cuando vino el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida. Ahí fue que despertó en mí. Ahí fue que el fuego me consumió. Yo creo que esto es el bautismo del fuego. Cuando Juan Bautista dijo que yo los bautizo en agua, pero detrás de mí va a venir uno, después de mí va a venir uno. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Hay un bautismo en el Espíritu Santo que te va a dar poder. Hay un bautismo en el fuego que te va a consumir. Oh, santo Dios, te lo voy a repetir. El bautismo en el Espíritu Santo te va a dar poder. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el fuego de Dios te va a consumir. Te va a transformar, va a cambiar tu visión de vida, va a cambiar tu manera de ver las cosas, va a romper tus paradigmas, va a romper tus estructuras mentales, va a confrontar tus opiniones, va a cambiar tu manera de ver la vida. Y este hombre, Saulo de Tarso, de momento, cuando él se paró después de haber tenido ese encuentro, él no podía ver a nadie. ¿Por qué? Porque Dios estaba cambiando su visión de vida. Oh, gloria a Dios. Versículo 9 dice: donde estuvo 3 días, él llegó a Damasco. Estuvo 3 días y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. En otras palabras le dijo: vete a una calle que se llama Derecha a buscar a un hombre torcido, a buscar un hombre que todavía no sabe ni dónde está parado. He aquí, él ora. Hay un principio poderoso aquí, pero antes de entrar allí, el Espíritu Santo me lleva a resaltar el hecho de que Dios utilizó a un hombre llamado Ananías para ministrarle a Saulo de Tarso, quien vendría a ser el apóstol Pablo que transformó la humanidad. Dios utilizó a este hombre, Pablo, al apóstol Pablo, lo utilizó para escribir gran parte, la mayoría del Nuevo Testamento, para levantar las iglesias más poderosas, para evangelizar Asia y Europa. Y a través de la doctrina que nosotros tenemos todavía hoy en el Nuevo Testamento, esto está transformando las naciones todavía al día de hoy, 2000 años después. Y para liberar a este hombre, Saulo, para llevarlo a su transformación en Pablo, utilizó un hombre llamado Ananías. Y lo único que dice de Ananías es que era un discípulo. Nosotros muchas veces estamos esperando un título, que Dios me unja como profeta, que Dios me unja como pastor, que Dios me unja como evangelista. Dios no necesita títulos para hacer su voluntad aquí en la tierra. Lo único que necesita es un discípulo, una persona que esté dispuesta a aprender a Cristo, una persona que esté dispuesta a vivir estudiando la Biblia, una persona que esté dispuesta a vivir en oración, una persona que esté dispuesta a vivir en entrega al Señor, a ser un estudiante, un discípulo del Señor, una persona dispuesta a ser formada por Cristo. Y yo siento ahora mismo en mi espíritu que esto es una palabra profética para alguien. Hace tiempo que Dios te está llamando
Hace tiempo que Dios te está poniendo asignaciones de propósito muy poderoso. Que tú vayas y le lleves palabra a alguien. Que tú te levantes espiritualmente, que tú te levantes como un servidor, que tú te levantes como una persona, como un mensajero de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios lleva tiempo llamándote, pero te llevas escudando detrás del argumento de que eso le toca a los pastores, eso le toca a los evangelistas, eso le toca a los profetas, eso le toca a los apóstoles. No, eso le toca a los discípulos. Tú no necesitas un título, te dice el Señor. Lo que necesitas es disposición. Y el Señor llamó a este hombre, Ananías, a este discípulo, y lo que le dijo fue: hay un hombre llamado Saulo, he aquí, él ora. Lo tercero que va a ser la unción. La unción genera pasión por la presencia de Dios. La unción genera pasión por la presencia de Dios. No había más nada. Lo único que le dijo Dios: hay un hombre que se llama Saulo, está bajo la unción. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Está orando. Orando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos orando. Estamos sacando el tiempo de oración. Exponte a la presencia de Dios. Pídele a Dios que te pueda hacer de nuevo. Pídele a Dios que te quebrante. Pídele a Dios que te bautice en el Espíritu Santo. Pídele a Dios la unción. Pídele a Dios que venga sobre ti de una manera poderosa. La unción va a venir sobre ti y como resultado va a despertar en ti esta pasión. Pero tú tienes que hacer una búsqueda. Porque como veremos ya mismo, el Saulo de Tarso estaba haciendo una búsqueda. Y como él estaba haciendo una búsqueda, él se encontró con la unción. Y la unción produjo un resultado espiritual en su vida. Este hombre Saulo no podía hacer más nada, solamente orar, solamente pasar tiempo en la presencia de Dios. Una persona que está bajo la unción, tengamos cuidado a quien nosotros le escuchamos. Tengamos cuidado a quien nosotros le prestamos el oído. No. Tengamos cuidado a quien nosotros le prestamos el oído. Nosotros no buscamos más nada. Buscamos al ungido que se llama Jesús, el Cristo. Él es el ungido. Cualquier persona que esté hablando con mucha palabra, pero que no dé un testimonio de la obra del Espíritu Santo en su vida, cuidado. Si no hay un testimonio de transformación, cuidado. Si no hay un testimonio de una disposición a ser transformados, a ser corregidos, a ser formados, cuidado, porque eso no es unción lo que está operando allí. Puede ser religión, puede ser legalismo, puede ser rebeldía. Algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Me quiero meter por ahí, pero no lo voy a hacer. El Espíritu Santo me está frenando. Eso es un estudio para otro día. Sobre dónde están los espíritus inmundos. Santo Dios. Que la barrecaya saquite. Tengo que tirarlo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque incluso en el pueblo de Dios hay gente atada. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Shequeta y sacala. ¿Qué se quita y sacanda barrequía shequite? Déjame seguir. Si no hay disposición a ser transformado, si no hay una evidencia, si no hay un testimonio de lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de esa persona, tengamos cuidado a quien nosotros le prestamos el oído.
Porque donde se manifiesta la unción va a despertar una pasión por la presencia de Dios. Y donde hay pasión por la presencia de Dios, la pasión te va a alar. El Espíritu Santo te va a alar a la presencia. El Espíritu Santo te va a alar al lugar secreto. Te va a alar al lugar de intimidad. Te va a alar a este lugar en donde se manifiesta la unción. Y en donde se manifiesta la unción, quema el fuego de la santidad de Dios. Quema el fuego de la santidad de Dios. Y donde quema el fuego de la santidad de Dios, el fuego de la santidad consume. Consume, va a haber evidencia de todo lo que el fuego está consumiendo en esa persona. Va a haber evidencia de arrepentimiento, va a haber evidencia de transformación, va a haber evidencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver un bosque siendo consumido por fuego y no ver árboles quemados. Siempre va a haber una evidencia del fuego. El fuego siempre va a dejar su evidencia. Este campo, y nosotros que vivimos aquí en el área sur de Puerto Rico, que por lo menos una vez al año se queman todos los montes. La evidencia de que hubo fuego son los árboles quemados. Así mismo hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre de fe. Así mismo hace el Espíritu Santo en la vida de una mujer de fe. Aquel que tiene encuentros con la unción del Espíritu Santo es llevado allí, despierta una pasión por la presencia y es llevado allí a intimidad. Y ese encuentro con la intimidad, ayer yo no me podía ir de este lugar. Pasaban las horas y cuando el Señor me mandó a regresar, yo, está bien, Señor, si es que esto es rico. La presencia de Dios es lo más rico que hay. La presencia de Dios es el mayor deleite que podamos tener. Y te digo, yo que los he probado todos. En este mundo yo he probado todos los deleites, todos los placeres. Y no hay nada como la presencia de Dios. Oh. No hay nada como el Espíritu Santo. No hay nada en esta tierra que pueda producir. Que se quita y saca la barrecanda y se quite. Que se quita y saca. No hay nadie como el Espíritu Santo. No hay nadie como el Espíritu Santo. El viernes en la noche yo estaba completamente quebrantado a causa del nivel de la opresión que ha venido sobre mi vida y mi ministerio durante estas últimas semanas, y estos últimos meses en particular han sido sumamente fuertes. Y había llegado al punto de mi rompimiento. Y se lo dije a Dios así mismo. He llegado al punto de mi rompimiento, Señor. Tienes que hacer algo ya. Saca la barrequita, veré. Y yo perdido el viernes por la noche en lo que yo podría describirte como posiblemente una depresión. Y a las 10:30 de la noche yo estaba escuchando una predicación del pastor Ángel Molina, que es mi abuelo espiritual. Él es el papá de mi papá espiritual, el apóstol Axel. Y el apóstol Ángel Molina estaba predicando acerca de la unción, acerca del Espíritu Santo y el avivamiento. Y en mi quebranto, en mi perdición, el Espíritu Santo allí me recordó realmente lo que es esencial. Hay muchas cosas que van a cambiar en esta vida. Muchos cambios que vamos a atravesar, muchas cosas, relaciones vienen y van, finanzas vienen y van, salud viene y va. Pero el único que no cambia es el Espíritu Santo. El único que no falla es Él. El único que no falla es Él. El único que no te abandona es Él. El único que nunca te dejará es Él. Se quita y saca la barricada. Y allí me fue a buscar el Espíritu Santo a las 10:30 de la noche. Y yo perdido en la desesperación, perdido en el quebranto, perdido en la frustración.
Y allí me fue a buscar el Espíritu Santo y me recordó: estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo no me he ido. No me he ido. Me sacudí, me acosté a dormir. Ayer sábado tuve uno de los mejores días de mi vida, pasando tiempo en la presencia de Dios. Pasé tiempo con mi familia, pasé tiempo preparando palabras, pasé lo esencial. Tenemos que volver a lo esencial, iglesia. Dejar de estar enfocándonos tanto en opiniones y en afanes. Volvamos a lo esencial. Volvamos a la oración. Volvamos a la presencia de Dios. En el versículo 12, ya estoy terminando. En el versículo 12 de Hechos 9 dice: le estaba hablando Dios a Ananías. Le dijo: hay uno que se llama Saulo de Tarso que está orando y ha visto en visión. Alguien diga conmigo: tuvo una visión. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tuvo una visión. Lo número 4, la cuarta cosa que hace la unción. La unción revela visiones proféticas. La unción revela visiones proféticas. Dios te permite ver su voluntad cuando tú renuncias a la tuya. Te lo voy a repetir. Dios te permite ver su voluntad cuando tú renuncias a la tuya. Hay cosas que no se van a desatar, hay visiones que no se van a desatar hasta que nosotros no estemos dispuestos a entregar nuestra propia voluntad. Y esto es un proceso que no ocurre naturalmente. La entrega de la voluntad humana, la terminología teológica sería la muerte del viejo hombre. La muerte del viejo hombre no ocurre naturalmente. Es un proceso sobrenatural. Es un proceso espiritual que ocurre en la medida en la cual el hombre natural se mete a tener experiencias espirituales. Allí es donde despierta la nueva criatura, el hombre renacido en Cristo. Y cuando nosotros nos metemos allí en la presencia a tener experiencias con el Espíritu Santo, de momento en Corintios dice que nosotros primero vemos como a través de un espejo, pero luego llega el momento en que nosotros vemos las cosas como son, cara a cara, como Dios las ve. Nosotros pensamos que somos seres naturales teniendo experiencias espirituales en la iglesia, y no es así. Nosotros realmente somos seres espirituales teniendo experiencias naturales por la tierra. Pero cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos exponemos a la unción, y cuando la unción comienza a quemarnos, cuando la unción comienza a consumirnos, en ese proceso que es espiritual, de momento despierta en mí una disposición a ser transformado por Dios. Despierta en mí una disposición, opera en mí un arrepentimiento, comienza mi vida ya a dar fruto de arrepentimiento. O sea que yo comienzo a matar a este viejo hombre. Yo comienzo a renunciar a deseos y pasiones de mi vida. Yo comienzo a renunciar a mis propios sueños. Yo comienzo a renunciar. ¿Y tú sabes qué? Me voy a meter por aquí porque siento Nosotros pensamos que todos nuestros sueños y todas nuestras pasiones son carnales y son del mundo. No todas. Nosotros asimilamos todo lo que no matamos de nuestra vieja naturaleza. Nosotros lo traemos incluso a la iglesia
y se manifiesta incluso a través de métodos y formatos religiosos. Una falta de entrega en una área de mi vida en cuanto a lo carnal, si yo no lo mato a tiempo, se va a manifestar en mi caminar en la fe. En el 2011 o 2012 o 2013, por ahí más o menos, recuerdo que Dios me dio una palabra a través del pastor Fausto Lora, en una administración poderosa. Él vino y me dio esta palabra profética que yo sé que era de Dios. Me dijo: si tú no renuncias a tus sueños, Dios te va a dejar caminar solo. ¡Ja! Si tú no renuncias a tus sueños, Dios te va a dejar caminar solo. Para ese tiempo ya yo llevaba 10 años de convertido, casi. Ya yo tenía llamado, ya yo tenía ministerio, ya yo tenía el diseño de lo que vendría a ser el Centro Cristiano Alcanza. Yo tenía la palabra. Yo estaba en un proceso de gestación, yo estaba en un proceso en stand-by. Yo estaba esperando que se dieran unas cosas para yo comenzar el ministerio. Y ese pastor me dio esa palabra de parte de Dios, y yo sé que era de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba aferrado a mi manera de pensar en cuanto a ministerio. Todavía arrastrando mis propias rebeldías y aplicando mis propias rebeldías en el ministerio. Y Dios me dijo a través de ese hombre de Dios: si tú no entregas tus sueños, Dios te va a dejar caminar solo. Fue un momento de muerte muy fuerte, fue un quebrantamiento fuerte que ocurrió en mí cuando ese hombre puso la mano sobre mí. Me habló de ministerio, me habló de ministerio de sanidades, me habló de ministerio de liberación. Pero cuando él puso su mano sobre mí y fui consumido en esa unción, en ese momento yo sabía que esto era de Dios. Acto seguido yo llegué a mi casa y yo tomé todos mis planes, que yo tenía un documento con casi 20 páginas escritas con los planes de este ministerio, y los sembré en el lugar en donde yo me estaba congregando. Me estaba congregando en un lugar en espera, esperando que Dios me diera la señal para que comenzáramos este ministerio. Y yo tomé mis planes, yo tomé las estrategias, yo tomé todos los diseños y yo los adapté, le cambié el nombre a todo. Le puse el nombre de la iglesia en donde estaba, cogí, le envié un email al pastor: pastor, toma, haz lo que tú quieras con eso. Morí a mi sueño. Poco tiempo después, Dios me obligó a comenzar este ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad, Dios entonces impulsa su voluntad en nuestras vidas. De momento se desató otro nivel de revelación. De momento Dios me dio visión como le hizo aquí a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba allí, y mientras él estaba en la presencia de Dios, Dios le dio una visión profética acerca de lo que iba a suceder. Ayer tuve unas experiencias con el Espíritu Santo aquí, que no fueron experiencias físicas ni emocionales. Fue palabra lo que Dios me estaba dando. Y yo decía: Señor, pero yo necesito que tú me sanes el corazón. Y el Señor me dijo: no, eso es lo que tú quieres, pero no es lo que necesitas. Lo que necesitas es que yo te dé estas instrucciones. Y Dios comenzó a darme. Yo le preguntaba: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto de la cuarentena? ¿Qué va a pasar con el COVID-19? ¿Qué va a pasar con todas las organizaciones? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con las iglesias, Señor? Y el Señor comenzó a proyectarme visión de lo que va a ocurrir aquí en este mismo edificio. Visión acerca de lo que iba a hacer con nuestro ministerio. Visiones que yo comencé a llorar del susto que me dio, porque yo decía: Señor, no puede ser posible, Señor, yo no estoy preparado para ese nivel. ¿Cómo se te ocurre llamarme a mí, Señor, a eso? Y el Señor me ponía estas visiones y me asustaban, pero por otro lado me traían el consuelo,
Porque el Señor me estaba confirmando a través de visiones proféticas, me estaba confirmando que la cuarentena no es el final de la historia. Me estaba confirmando que el COVID-19 no es el final de la historia. Me estaba confirmando que la pandemia no es el final de la historia. Y esto es una palabra profética para alguien aquí. Esta cuarentena, este proceso, esta escasez, esto que tú estás atravesando en este tiempo, no es el final de tu historia. Dios tiene algo para ti al otro lado de este desierto. Hay promesa al otro lado del desierto. Hay algo que el Señor ya tiene preparado de antemano. Este desierto no es el lugar de tu muerte. Este desierto es el lugar en donde Dios está formando tu carácter, en donde Dios te está capacitando, en donde Dios te está empoderando para tu próxima temporada, para tu próximo nivel, para manifestar las nuevas dimensiones de lo que Dios tiene para ti en el mañana. Esto también pasará, te dice el Señor. Se quita y se que le berrequía. Esto también pasará. Hay vida al otro lado de este desierto. Hay vida. Hay cosas mayores que Dios tiene preparadas para ti al otro lado de este desierto. Recibe el desierto como lo que es. El desierto es el lugar en donde Dios te pone a sudar. Te lo voy a repetir. El desierto es el lugar en donde Dios te pone a sudar. Es el lugar en donde Dios te procesa. Es el lugar en donde Dios trabaja con tu carácter. Es el lugar en donde Dios te forma. Es el lugar en donde Dios te corrige. Es el lugar en donde Dios te quebranta. Es el lugar en donde Dios te exprime. Así como se exprime el olivo para poder sacarle el aceite de unción. La opresión bajo la cual tú te encuentras hoy es solamente el proceso que Dios está utilizando para exprimirte, para sacar de ti lo mejor que tú tienes escondido por dentro. Te lo digo yo, que he descubierto capacidades que yo no sabía que yo tenía en este tiempo. ¿Por qué? Porque el desierto está sacando algo nuevo de mi vida. El desierto está sacando algo nuevo de ti. Un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de entrega. Que no se te pase la fiebre cuando pase la cuarentena. Ahora estás orando más. Cuando pase la cuarentena, sigue orando más. Ahora estás leyendo más de la Biblia. Cuando pase la cuarentena, sigue leyendo más la Biblia. Ahora te estás congregando más. Cuando pase la cuarentena, continúa los compromisos, porque esto es lo que Dios está sacando de ti. Te está exponiendo a una nueva revelación. Está proyectando nuevas visiones proféticas a tu vida. Te está impulsando una nueva temporada. Oh, gloria a Dios. Entonces Ananías respondió en el versículo 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La quinta cosa que la unción hace: la unción fortalece. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Tú sabes para qué te fortalece la unción? Para pagar el precio del llamado. El llamado cuesta. La unción te quema para prepararte para que tú la cargues. La unción te quema, te consume, te forma, te quebranta, te transforma. Todo es un proceso de preparación. ¿Para qué? Para que tú seas un portador de la gloria de Dios. Para que tú puedas cargar la unción. La unción misma a ti te fortalece para pagar el precio del llamado. El llamado te va a costar. El ministerio te va a costar. El propósito te va a costar. Y la unción es lo que a ti te habilita para pagar ese precio.
La unción es lo que a ti te fortalece para pagar ese precio. Por eso yo creo que Jesús le decía, por eso Jesús les predicó la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que ser como las sensatas que mantenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Por qué? Porque es que si no, no vamos a llegar a la meta. Te lo voy a repetir. Tenemos que mantener nuestras lámparas llenas de aceite, porque si no, no vamos a llegar a la meta. Tendremos en muchas ocasiones que pagar alto precio por este llamado. Y la unción es lo que a nosotros nos fortalece para eso. Oh santo Dios. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Oh, gloria a Dios. Número 6, ya voy cerrando. La unción sana. La unción sana. Este hombre Saulo era ciego, y a causa de la unción que se desató sobre su vida, cuando Ananías en obediencia oró sobre él, Saulo de Tarso recibió la sanidad de su ceguera, recibió la sanidad, sus ojos se abrieron, él pudo recibir la sanidad que él necesitaba en ese momento. Y así te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesús: la unción viene sobre ti en esta hora, la unción viene sobre ti en esta hora, y yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido a confrontar tu vida, todo lo que vino a quebrantarte, a limitarte, en el nombre de Jesús, el yugo se pudre en el nombre de Jesús. Esa enfermedad que ha estado sobre tu vida como un yugo, esa enfermedad, esa depresión que ha estado sobre tu vida como un yugo que te limita, que lleva todo este tiempo limitándote, en el nombre poderoso de Jesús se pudre el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Eres libre de la depresión, eres libre de la ansiedad en el nombre. Oh, Shakala Barreca y Asakanda Barreca y Saquite. Estoy viendo gente recibir ahora mismo. Estoy viendo imágenes ahora mismo de gente siendo tocada por el Espíritu Santo. Estoy viendo imágenes ahora mismo de gente, oh, Shakata y Sakanda, de gente temblando, de gente recibiendo. Oh, Sakala Barrequita y Sakata. ¿Quién de Bereca y Shakite? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres libre, sé libre, sé libre. Sé libre de tu azote, mujer. Eres libre de esa enfermedad. Sé libre de ese azote, varón de Dios. Sé libre de esa depresión. Sé libre de esa atadura. Sé libre de esa adicción. Sé libre de ese vicio. Sé libre de esa dependencia. Tú no necesitas esa cosa. Tú no necesitas a esa persona. Sé libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cosocondo borroquía, shequita y saquita. Te adoramos, Señor, te adoramos, oh, te adoramos. Te adoramos, la unción sana. Yo lo he visto personalmente en mi vida, como Dios rompió mis propias cadenas y me sanó de mi depresión. A mí me habían diagnosticado hasta algo que se parecía a bipolaridad. Adicciones, depresiones, salud mental. Versículo 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira la obra de transformación de este hombre. Mira la obra de transformación de este hombre. Este hombre pasó de ser un perseguidor de Cristo a ser un predicador de Cristo. Aleluya. Pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. La última cosa que te voy a traer por hoy, la séptima cosa que hace la unción, es que la unción activa tu asignación. Te lo voy a repetir. La unción activa tu asignación. Tu asignación divina. Oh, yo siento a Dios aquí. Dios tiene una asignación para ti, una tarea, un propósito,
una comisión, una encomienda. Hay algo que se supone que tú estés haciendo para Dios. Es una asignación divina. No es una asignación terrenal, es una asignación divina. Lo que activa tu asignación divina es la unción. Ni tan siquiera es la iglesia. A veces nosotros estamos esperando que pasen ciertas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos meternos en la unción, exponernos a la presencia de Dios. Aunque aquí, en este modelo, Dios utilizó un hombre para activar la unción, que activaría la asignación en la vida de Saulo de Tarso. Es necesaria la iglesia, mi gente. Yo sé que sí. La iglesia es el lugar en donde se transfiere la unción. La iglesia es el lugar en donde somos formados. Y el gran Saulo de Tarso, fariseo, acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a dar instrucciones, acostumbrado a mandar, Dios lo puso en una posición en la cual un discípulo tuvo que venir a poner las manos sobre él para activar esa unción que él necesitaba. Definitivamente la iglesia tiene un rol muy activo en esto. Y en cuanto al tema del crecimiento espiritual y la transformación del creyente, vamos a estar hablando posiblemente la semana que viene acerca del rol de la iglesia. Pero hoy estamos hablando acerca de la unción. Si nosotros no nos exponemos a la unción, no nos exponemos a la asignación. Esa experiencia que tuvo Saulo de Tarso en ese momento, de momento cambió su trayectoria, cambió su vida. Acto seguido él estaba ya ejerciendo su rol, caminando en su asignación, fluyendo en la unción, predicando a Cristo. Para cerrar, lo prometido es deuda. Y ahorita les mencioné, gloria a Dios, ahorita les mencioné que Saulo de Tarso encontró la unción porque estaba haciendo una búsqueda. Y esto es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué Saulo encontró la unción y todavía hay tanta gente en la iglesia que no la ha encontrado? ¿Por qué Saulo de Tarso encontró la unción y hay tanta gente en la iglesia de hoy que no la han encontrado? ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba persiguiendo a Cristo. En el versículo 4, Saulo de Tarso cae al piso y le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Tú me estás persiguiendo a mí. Y por cuanto tú me estás persiguiendo a mí, vas a encontrar la unción. Mateo capítulo 10, versículo... yo siento a Dios aquí, discúlpeme. Mateo 16, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Simón Pedro le estaba contestando una pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. Le dijo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Así les preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro abrió la boca para desatar una revelación poderosa y le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le reafirmó, le confirmó. Le dijo: bien has dicho, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué significa esa palabra Cristo? Significa ungido. Significa ungido. Cada vez que nosotros buscamos a Cristo, estamos buscando al ungido. Quien busca la unción no la encuentra, pero quien busca a Cristo encuentra la unción. Te lo voy a repetir. Quien busca la unción no la encuentra, pero quien busca a Cristo encuentra la unción, porque Cristo es el ungido. Él es el ungido. Así que todo se trata de la actitud del corazón.
Todo se trata de la actitud del corazón. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando nosotros oramos? Estamos buscando que Dios nos resuelva un problema. Y esto es una mentalidad que hay que corregir en la iglesia de hoy. La gente nos envía peticiones de oración. Y está bueno, dice la Biblia, que presentemos nuestras peticiones, que no nos afanemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones con toda oración y ruego delante del Señor. Muy bien. Pero que el foco de nuestras oraciones no sean peticiones terrenales. Que el foco principal de nuestro tiempo de oración sea Cristo. Si nosotros nos enfocamos en buscar a Cristo, vamos a encontrar la unción. La unción es lo que sana, como discutimos aquí. La unción es lo que sana, la unción es lo que restaura, la unción es lo que desata lo sobrenatural, la unción es lo que restaura relaciones, la unción es lo que trae el hijo de vuelta a casa, la unción es lo que sana la enfermedad, la unción es lo que abre puertas de provisión, la unción es lo que arregla las cosas aquí en la tierra. Pero si lo único que nosotros estamos buscando es que Dios nos resuelva nuestros asuntos terrenales, no vamos a encontrar la unción. Estamos yendo detrás de la unción. Estamos yendo detrás del milagro. Estamos yendo detrás del favor de Dios. No lo vamos a encontrar. Pero si nosotros vamos detrás de Cristo. Saulo de Tarso no sabía lo que él estaba haciendo cuando él estaba persiguiendo a Jesús. Pero a causa de su persecución a Cristo, lo encontró. Encontró la unción que cambió toda su vida. Así que busquemos a Cristo. Busquemos a Cristo. Yo voy a orar ahora para que tengamos. Vamos a dejar la ofrenda para un poquito después. Yo quiero orar ahora mismo. Siento en mi espíritu ahora mismo hacer una petición por bautismo de espíritu. ¿Y cómo tú vas a hacer esto a través del internet, pastor? Bien fácil. Porque esto no depende del pastor, esto depende del Espíritu Santo. Quien te bautiza a ti no es el pastor, es el Espíritu Santo. Se quita y saca la barricanda. Y yo siento en mi espíritu que esta palabra ha despertado algo en el interior de muchos de ustedes. Esta palabra ha despertado un hambre por la unción. Esta palabra ha despertado un hambre por la presencia de Dios, que transforma, que acelera, que activa asignaciones, que proyecta visiones proféticas. Voy a comenzar a orar. Yo te voy a pedir que allí donde tú estás, que tú puedas cerrar tus ojos. Le voy a pedir a Josué que podamos cantar esta última canción. Adórale allí donde estás. Adórale allí. Sí, Señor, mi espíritu y mi alma llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
están llenando con el poder santo. Mi vida nunca más será igual. Sigue allí, sigue allí. Mi espíritu y mi alma, en el nombre poderoso de Jesús, recibe llenura del Espíritu Santo en este lugar, en este momento, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú vengas sobre cada uno de ellos, que tú vengas, sé tú visitándolos, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú llegando hasta donde ellos están, en sus cuartos, en sus salas, en sus cocinas, en sus carros, en sus lugares de trabajo, en donde esté ahora mismo. Bautismo de Dios, fuego del Espíritu Santo de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, en el nombre poderoso de Dios. Que la barrequita, más, más, dale más, dale más, dale más, 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 dale más. Espíritu Santo de Dios, dale más, más. Así como Elías oró y fuego cayó del cielo, así mismo yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, fuego de Dios, fuego, fuego de santidad, fuego de Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo, ven sobre tus hijos en esta hora. Ven sobre tus hijos, ven sobre tus hijas. Espíritu y mi alma llenando con el poder tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Saca la barrequita y sacan de berrequia sheketo. Morrocundo, morroca y shakata y saquite berequia sheke la barrequén de berequia sequito. Que sheketo roca mare sacata. Barrequita y sheketa y sequito. Mi vida nunca más será igual. Espíritu, oh precioso Espíritu de Dios, con el poder. Espíritu Santo de Dios, Koshokondo borroki sekite, Kanda barrekia shekite, Kosokondo borrokia shekia lebereja isaka. Espíritu Santo de Dios, que sequeta, marrequía sequita. Llénalo más, dale más de ti. Espíritu Santo, dale más. Quémalo con tu unción, unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios. Hay un aceite fresco que he derramado sobre tu vida. El aceite de unción del Espíritu Santo. Ahora mismo. La unción te sana, la unción te sana, la unción te restaura, la unción te libera. Espíritu y mi alma, llenura de Dios, llenura de Dios, llenura, 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 dale más. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, sí Señor. Se quiere ver que hay que tomo roca y se. Tu espíritu, oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Te adoramos. Siento declarar sanidades ahora mismo en el nombre de Jesús. La unción te sana.
Declaro sanidad sobre tu vida. Declaro sanidad sobre tu vida. Declaro sanidad. Cuerpo, alma y espíritu. Una sanidad completa. Una sanidad completa. Cuerpo, alma y espíritu. El Señor te sana por completo. La unción para sanar a los quebrantados de corazón está en este lugar. La unción se desata y sana. La depresión se va, la ansiedad se va, la enfermedad se va, el malestar se va. Y la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa ahora mismo en todo tu ser. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento ahora mismo. Paz. 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 La paz de Dios, que ha venido a sanarte, que ha venido a restaurarte. La paz. La paz de Dios. La paz de Dios.